Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo está? Buenas tardes en este caso, ¿sí? Bueno, vamos a continuar, ¿sí? Hoy, mes nuevo, entonces un tema nuevo, ¿sí? Vamos a comenzar hoy con nuestra segunda ley, en este caso, ¿no? Vamos a dejar un poquito nuestra ley de seguridad, no la vamos a abandonar porque la tenemos que tener bastante presente porque en algún momento la vamos a mencionar. Y más ustedes cuando hagan ese trabajito de aplicación, que no se olviden que vamos a considerar aspectos o irregularidades que ustedes puedan observar en ese ámbito o que vayan a querer crear. No sé, ¿no? Depende. Hay muchos alumnos que deciden crear porque, bueno, no consiguen algún lugar o tal vez es más sencillo, ¿no? Directamente crear una situación simulada, por supuesto, pero tratando de contemplar varios aspectos que menciona nuestra ley, ¿sí? En este caso, vamos a ir a la ley de riesgos de trabajo, ¿sí? Recuerden, otra numeración más, 24.557, a no confundirse con la anterior, ¿no? Es similar, tiene una terminación parecida, pero bueno, no hay que confundirse. ¿Qué nos va a permitir, ¿no? Que nosotros analicemos esta ley? Bueno, que desde nuestro rol, siempre que yo les digo, vamos a tener que cuidar, preservar, ¿no? La integridad física, bueno, mental también, del trabajador, considerando los 5 o 7 tipos de riesgos a los que puede estar expuesto el trabajador, o bueno, el trabajador en general. Nosotros aquí vamos a ir haciendo una especie de análisis, ¿no? En aquellos aspectos más importantes de esta ley y nos vamos a detener en los objetivos, ¿sí? Fíjense que es muy importante para nosotros varios interrogantes que nos realizan y varias actividades, ¿sí? Que debemos nosotros conocer que tiene que ver cómo va a ir participando o transitando, en este caso, un trabajador, dependiendo algún riesgo al que esté expuesto o tal vez directamente no pueda volver o sí pueda volver y seguro que en el ámbito de la organización lo van a tener que reubicar, recalificar, decimos en algún momento también. Fíjense, lo más importante para nosotros en este caso es reducir. ¿Pero qué vamos a reducir? La siniestralidad, ¿sí? Nosotros acá vamos a cuidar a ese trabajador de, bueno, puede ser, no creo que en un ámbito de trabajo tengamos los 5 o 7 riesgos, ¿no? Ahí podemos mencionar, si los recuerdan, químicos, físicos, biológicos, económicos, ergonómicos, en algún momento hemos mencionado también, financieros, nombran algunos autores también, en ese caso, ambientales, ¿sí? Bueno, nos vamos a ir analizando a cada uno. Eso sí, que vamos a tomar como referente 7 riesgos. Hay muchos autores, ¿no? Que trabajan en nuestro ámbito y hacen referencia a otros, ¿sí? Pero que básicamente tienen el mismo fin. Entonces, los vamos a englobar y los vamos a estudiar como que son 7. Aquí fíjense cómo lo vamos cómo vamos a cuidar o cómo vamos a reducir nosotros aquellos siniestros que ocurran en nuestro ámbito. Bueno, preservando, cuidando, controlando, haciendo que se cumplan todas aquellas medidas que ustedes han observado o tal vez aquellas medidas preventivas que también mencionamos, bueno, cuando vemos algunas irregularidades y tenemos documentación para asentarlo, eso es lo más importante, ese es como nuestro, bueno, nuestro resguardo también, ¿sí?
Aquí fíjense que tenemos otra palabra importante para nosotros que es reparar, ¿sí? Pero ¿qué vamos a reparar? Todos aquellos daños, ¿no? Que ocurren en base a un accidente, ¿sí? Pero aquí cuando nosotros hablamos de accidentes, tenemos que hacer una clasificación, que ya los vamos a ir estudiando, pero que básicamente los vamos a mencionar como que pueden ser graves, muy graves, leves tal vez, y mortales tal vez dependiendo aquellas medidas que no se han tomado o esas irregularidades que presente un ámbito de trabajo, ¿sí? Aquellas zonas que sabemos que son inseguras y no se toman las medidas correspondientes. Aquí sí vamos a tener que mencionar las enfermedades profesionales a los que están expuestos, ¿no? Los trabajadores, pero que hay una modificación, ¿sí? Hay una resolución que la vamos a estudiar, bueno, en unos días más, donde habla de incorporaciones de enfermedades que no se consideraban, ¿no? Porque decían que era normal, ¿no? Que el trabajador tal vez sufra estas enfermedades, ¿no? Como podían ser las hernias de disco, ¿no? Y sabemos que hay muchas personas que trabajan y que realizan, ¿no? Esfuerzos, bueno, pero por demás. Bueno, pasó un tiempo, hubo diferentes reclamos, en ese caso juicios, y ya hace un tiempo ya se los considera, ¿sí? Era necesario, la verdad que sí, era muy, muy necesario, y miren a lo que se tuvo que llegar, a hacer respectivos juicios. Aquí, en cuanto a las enfermedades, bueno, las vamos a mencionar que las mínimas son entre 11 y 12 enfermedades que nosotros vamos a conocer y que implica, bueno, un órgano o tal vez alguna parte de nuestro cuerpo que está expuesto, por supuesto, a alguna actividad, ¿sí? No les quiero anticipar demasiado. Se las estoy nombrando más o menos redondeando para que cuando las tengamos que ver, bueno, las mencionemos y las analicemos. ¿Cómo hacemos? ¿No? Hay otro interrogante que hacemos nosotros. ¿Cómo vamos a reparar? ¿Cómo ayudamos a un trabajador cuando sufre un accidente? Bueno, nosotros acá vamos a saber, vamos a estar informados de que él está pasando un periodo de rehabilitación, ¿sí? Bueno, nosotros conocemos porque el área de recursos humanos nos puede mencionar y vamos a notar tal vez una rotación de personal. Entonces ahí notamos, algo está sucediendo aquí. Y en las novedades que ocurren durante los días o las semanas, área de recursos humanos nos informa, ¿sí? Y nosotros allí también vamos a tener un comunicado de los supervisores. Eso también es muy, muy bueno tener contactos, ¿no? Y saber. Aquí viene un momento donde hablamos de promover una recalificación, ¿sí? ¿Qué sería? Tal vez ese personal que tuvo un accidente pasó su periodo de rehabilitación, pero todavía está en no el 100%, pero puede volver a trabajar. Hay un apta que los médicos lo han considerado, pero nosotros no podemos, ¿no? Considerar que ese trabajador vuelva a realizar la misma función que estaba haciendo antes. Entonces aquí la ley lo ampara y nosotros vamos a recolocar, ¿no? Cuando decimos así, sería reubicar a ese trabajador tal vez en una actividad pasiva, puede ser, ¿no? Hasta que tengamos el informe médico donde se levanta ese periodo de recuperación, de rehabilitación, y pueda volver el trabajador a realizar sus actividades, bueno, normales y cotidianas. Después tenemos promover la negociación colectiva. ¿Qué sería en este caso?
Bueno, acá estamos nosotros, donde seguro que vamos a tener diferentes medidas de prevención a reconsiderar, ¿sí? Tal vez nosotros cuando la construcción se está realizando, sabemos, ¿no? Que hay zonas que son tal vez riesgosas. Y de antemano, nuestro equipo, nuestro comité, que muchas veces lo mencionan de esa manera, ya estamos reideando, analizando medidas de prevención, ¿sí? Estas normalmente se las informamos a los trabajadores en los ingresos, ¿sí? Y más todavía cuando tenemos un trabajador nuevo en ese proceso de inducción, ¿no? Que nosotros debemos realizar. Y en cuanto a prestaciones reparadoras, bueno, son aquellas que pueden otorgarles las ART, en ese caso, ¿no? Las aseguradoras de riesgos de trabajo. Y después tenemos otra acción más que es recalificar y recolocar, ¿no? Que vendría a ser trabajar de manera conjunta dos conceptos que yo hace un ratito les mencioné. ¿Qué sería? Que en esa reinserción que vamos a tener del trabajador pueda ser colocado o tal vez distribuido o tal vez hay otro término que nosotros mencionamos que es sitiado, ¿no? En un ámbito de trabajo tal vez más calmo y acá la ley lo está amparando. Entonces aquí nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado en cumplir, ¿no? Con todos los requerimientos que nuestra ley nos hace referencia, ¿sí? Esos serían como objetivos. O sea que nuestra ley de riesgos de trabajo tiene 5 objetivos que nunca nos debemos olvidar, ¿sí? Porque son en los cuales nos marcamos nuestra función, ¿sí? Pero fíjense aquí que vamos a tener que ir conociendo, ¿no? Cada uno de los actores, decimos nosotros, o los protagonistas, que nos ayudan en nuestro ámbito de trabajo, que no son muchos, ¿no? Son 5 donde nosotros en algún momento hacemos una mirada, especialmente en el empleador, o sea, en el dueño, ¿no? O en la persona encargada de esa área, ¿sí? Y fíjense que muchas veces hacia él apuntamos, ¿no? Porque él tiene una obligación muy, muy importante, ¿sí? Que ya se las voy a ir contando, pero que tiene que ver donde él tiene que cuidar a los trabajadores brindándole seguridad en ese caso. O sea que allí está nuestra función. Luego vamos a tener sí o sí, los trabajadores tienen que tener sus ART, que vendría a ser su respaldo en este caso, ¿sí? Ya en un ratito vamos a ir conociendo cuáles son las acciones que ellas realizan. Después tenemos otras áreas, que es a nivel ya provincial, que es la Secretaría de Trabajo. Muchas veces cuando hay irregularidades o hay medidas que no están bien tomadas, los trabajadores pueden resguardarse en este ámbito también. Pero tenemos otra área mucho más importante, ¿no? Que es la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. En este caso es a nivel nacional, ¿sí? Esta, recuerden siempre las abreviaturas, ¿sí? Esto es muy importante, ¿no? Tal vez para nuestro momento de estudio y bueno, después para su trabajo tal vez cotidiano. Estos 5 son los protagonistas que nosotros tenemos que conocer, acompañar en algún momento, ¿no? Y ellos están involucrados en este sistema, ¿no? De medidas de seguridad, ¿sí? Y que nosotros vamos a ir conociendo quién es y cuáles serían las obligaciones que ellos tienen, ¿sí? Ese va a ser tal vez nuestra función hoy, ¿sí? Algunas tal vez muy obvias,
me pueden decir, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo lo toma la ley en este caso. Vamos a comenzar con el trabajador, a quien nosotros tenemos que resguardar, ¿sí? Fíjense cómo lo menciona. Acá hablamos de un sujeto de prevención o un sujeto sometido a curación. Dependerá de las circunstancias, ¿no? Prevención, si está trabajando, nosotros desde nuestro rol tenemos que asistir en ese momento, ¿no? Y hablamos en general a toda el área de trabajo. Aquí no hacemos una distribución, tal vez si es administrativo o si es del área de producción. Hablamos en conjunto, no se hace una distinción marcada. En el caso de curación es cuando el trabajador está en un proceso, ¿no?, de rehabilitación, sería en ese caso. Bueno, aquí fíjense, seguro que vamos a analizar que el trabajador está pasando estos procesos a consecuencia de un accidente que tuvo en ese ámbito de trabajo o alguna enfermedad profesional, ¿sí? Bueno, acá habrá que ver, ¿no? En cuanto a accidentes laborales, hay un organismo que nos visita periódicamente, ¿no? Que son las ART, para muchas veces conocer cómo estamos trabajando, cómo se llevan las medidas tal vez preventivas, correctivas en algún momento, y cuando surge algún accidente, ellos vienen como a investigar en ese caso. Si ese accidente fue a causa de una negligencia por parte del trabajador o tal vez en ese ámbito de trabajo no se está tomando las medidas correspondientes, ¿sí? Que puede pasar, ¿no? Es muy común, pero se da especialmente cuando no hay, ¿no?, una persona que trabaja en este ámbito, ¿sí? En el ámbito de seguridad. En el caso de enfermedad, bueno, nosotros acá sabemos que el trabajador puede, tal vez cuando es seleccionado, tener alguna enfermedad, pero que no es limitante. Después los estudios, ¿no?, preocupacionales lo van a determinar. Algunas veces no se considera. Otras veces, si no es limitante, como puede ser tal vez en el tema de vista, utilizando un anteojo en el ámbito administrativo o tal vez en el ámbito de producción, pero tiene que estar utilizado y regulado en ese caso. Vendría a ser con sus asistencias periódicas. Si ya hablamos de enfermedades que fueron a causa de un trabajo forzoso donde no hay medidas y tampoco se les otorga los equipos de protección, que a mí muchas veces me cuentan en los ámbitos que están trabajando, donde no les otorgan, capaz que guantes sería lo único que les otorgan. Bueno, ahí sabemos que hay una irregularidad tremenda, ¿sí? Donde también podemos divisar que no hay tal vez un profesional, ¿no?, en este ámbito. Bueno, vamos a considerarlo. Vamos a detenernos acá, en el empleador. Todas las miradas van hacia él, ¿sí? La ley marca como un responsable directo, nos menciona, de la prevención que debe tener en ese ámbito de trabajo, en ese sitio vendría a ser, y en el trabajador, ¿no? Y acá sí o sí, fíjense, debe contratar en forma obligatoria los servicios de una ART, ¿sí? Acá es obligatoria. Las ART son las que resguardan, bueno, al trabajador, ¿sí? Aquí es obligación. Y el empleador también tiene la obligación de tener un personal en este ámbito, en el que están estudiando ustedes. Fíjense acá, ¿qué hacen las ART, las aseguradoras de riesgos de trabajo? Están creadas, ¿no?, para resguardar especialmente
al trabajador en diferentes ámbitos, ¿sí? O sucesos o momentos que vaya a vivir. Algunas veces se le realizan prestaciones de dinero cuando el trabajador tiene tal vez un accidente y no puede cubrir él mismo, ¿no? sus gastos. Bueno, las ART cubren, bueno, no les diría en la totalidad, pero un porcentaje sí está cubierto. Algunas veces, cuando el trabajador, bueno, fallece, que lo vamos a ver en un momento, la familia nunca queda aislada, ¿no? Siempre está resguardada, ¿sí? Eso es un ámbito que consideramos y es totalmente favorable y hay tiempos, ¿no? Donde la familia va a seguir percibiendo ese dinero, digamos, ¿sí? En síntesis, las aseguradoras de riesgos de trabajo siempre están asistiendo y cuidando al trabajador y, digamos, a sus familias que tengan a cargo en ese caso, ¿sí? Bueno, ahí es la importancia que consideramos de las ART. Después tenemos otro organismo, ¿no? que nos va a acompañar, que es la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, ¿sí? Bueno, este lo vamos a considerar como un órgano de contralor fundamental, ¿sí? En todas las provincias nosotros vamos a tener seguro una agencia, ¿no? de este ámbito donde ella se encarga de vigilar el cumplimiento de la legislación, o sea, las leyes en ese caso, y controlan y cuidan a los trabajadores. Fíjense, ¿no? La importancia que tiene y que consideramos que el trabajador nunca queda desamparado en ese caso. Hay organismos que lo cuidan. También las superintendencias de trabajo tienen esta función, realizan investigaciones, ¿sí? En donde, en el ámbito de trabajo, pueden realizar sumarios, ¿sí? Cuando ellos observan, ¿no? En algunas empresas, en ese caso, que no se está trabajando de manera correcta. Hay sanciones, ¿sí? En ese caso, son dinerarias, ¿sí? Y hay un tiempo establecido que ellas deben cumplir, ¿sí? O sea, la empresa debe cumplir para tal vez modificarlas, cumplirlas, ¿no? Entonces aquí, fíjense, siempre se tiene que regular y manejar las leyes. Después tenemos otro, ¿no? Que es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ¿sí? Del Estado, ¿sí? Aquí fíjense siempre las abreviaturas, ¿no? Porque tal vez ustedes saben en los exámenes podemos modificar, ¿no? Y pueda ser una pregunta. Fíjense qué tienen a cargo, ¿no? Ellas manejan la política social en este caso y ellos son los responsables de, bueno, de cumplir, de reglamentar, ¿no? La ley de riesgos de trabajo, ¿sí? Ahí hay diferentes decretos, diferentes resoluciones, ¿no? Que van a ir viendo que yo se las voy a ir contando, ¿no? Y surgen a medida que veamos irregularidades, ¿sí? O una medida que ya es momento de modificarla en ese caso, ¿sí? Como fueron las enfermedades profesionales, que no se consideraban, y después de un proceso, imagínense, esta medida se tomó en el 2012, ¿sí? Incorporar estas enfermedades muy importantes, ¿no? Pero tuvo que pasar grandes cantidades de juicios. Después tenemos esta otra, fíjense, la Superintendencia de Seguros de la Nación. Nuevamente, recuerden las abreviaturas. ¿Qué hacen ellas? Ellas controlan a las ART como empresas, ¿sí? Y es también la que nos va a ayudar con algunas normas, ¿sí? Que es importante que tengamos, ¿no? Diferentes organismos
que van a resguardar al trabajador y que hacen que nuestro trabajo sea mucho más seguro, ¿sí? Aquí seguro que hay atribuciones, hay medidas que dependen de la ley de riesgos de trabajo. Siempre nos vamos a tomar de nuestras leyes madres, decimos, ¿sí? Así sería una mejor manera de conocer cuáles son, ¿no?, los organismos que amparan al trabajador y que nosotros, en este caso, tenemos que estudiarlas. Después vamos a conocer la ley, nos habla, ¿no?, de los accidentes de trabajo. Yo hace un ratito dije que podía ser por negligencia del trabajador o porque hay medidas que en ese ámbito no se están tomando de manera correcta, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos a ir desglosando la ley y nos habla de ciertas causas. Vamos a analizarlas de esta manera, ¿sí? Y nos va a analizar, nos va a comentar en algunos capítulos sobre qué es una condición peligrosa, ¿sí? Acá vamos a hacer referencia a una maquinaria o puede ser que en ese ámbito no se esté realizando de manera correcta la higiene, la limpieza o no se otorgue tal vez las protecciones, o sea, no se entregue los equipos de protección o sí se entregue, pero no se hace después una renovación, ¿no? Porque las EPP en ese caso tienen una caducidad. Cuando sufren un desgaste, más o menos hay un tiempo que se menciona cuando se entrega, cuando se va a hacer una segunda entrega, ¿no? Una renovación de esos equipos entregados. Y en algunas veces ninguna de las dos situaciones se da. O puede ser que se tome o se tenga en ese ámbito herramientas, ¿no?, que no están en óptimas condiciones, tal vez ya son un poquito antiguas, ¿sí? Y aquí puede dar lugar a que, bueno, el trabajador sufra algún accidente. Fíjense, acá hablamos de una causa que es imputable, ¿sí? Consideremos siempre estas palabras que son importantes cuando nosotros hablamos de leyes. También, ¿no?, otras razones que menciona la ley hace referencia a que si en ese ámbito no se tiene los resguardos correspondientes, nosotros podemos sufrir alguna contingencia. ¿Cuáles serían esas contingencias? Hablamos de explosiones, hablamos de incendios, hablamos tal vez de alguna medida que no se ha tomado de manera correcta cuando sufrimos tal vez una inundación, ¿no? Puede darse, o algún llamado de alguna colocación de algún explosivo, ¿no? Que algunas veces se da. En este último tiempo es como que se ha dejado, ¿no?, esas medidas. También nos hace referencia a la iluminación que puede ser totalmente defectuosa y que nosotros sabemos que tiene que ser la que corresponde dependiendo del ámbito, ¿no?, de trabajo. Estas pueden ser causales, bueno, de accidentes, ¿sí? Tal vez leves, pero es un accidente en sí. Fíjense qué es un acto inseguro, ¿sí? Acá nuevamente sabemos que un accidente puede darse, ¿no? Cuando en ese caso el trabajador comete un error, menciona la ley, por tal vez estando consciente o tal vez inconsciente, no se dio cuenta, ¿sí? Bueno, puede ser. Pero aquí estamos nosotros, ¿no? Para resguardar y cuidar en estas situaciones. Puede darse, ¿no?, que tengamos trabajadores que operen, que manejen equipos sin una autorización. Esto no podría darse, ¿no? Porque ya cada trabajador tiene su función establecida, tiene
un permiso, no tiene un conocimiento de las máquinas o herramientas que ellos van a implementar en su trabajo, ¿no? Bueno, pero algunas veces se puede dar. Puede ser que utilicen los equipos, ¿no? En forma tal vez equivocada, ¿no? O no de la manera correcta. También puede darse. O no usar, esto es muy común, ¿no? No usar los equipos de protección o usarlos, bueno, no de la manera correcta. Especialmente se da en las fajas, ¿sí? En las fajas algunas veces es muy común los guantes, ¿sí? Tal vez en algunas actividades, más que todo en aquellas que tengan que ver con la industria, ¿sí? O con la parte de construcción. El resto sí se utiliza, ¿sí? Porque acá hay un trabajo muy consciente, ¿no? Y seguido, en ese caso, persistente, diría. Aquí hay una razón, ¿no? Cuando hablamos de almacenar incorrectamente sustancias que sabemos que son peligrosas. Bueno, nosotros desde nuestro rol conocemos, ¿no? Desde un principio a dónde van a ser colocadas, cómo deben ser colocadas y especialmente hay señalización que el trabajador la conoce, ¿sí? Y saben cómo se hace el traslado y el almacenamiento. Pero bueno, puede pasar, ¿no? Tal vez recibimos algunas, tal vez materias primas, ¿no? Que no están en óptimas condiciones y lo vemos luego de un tiempo. Pero puede ser, ¿no? Causal tal vez de algún accidente, ¿no? O provocar alguna enfermedad o alguna irritación, más que todo. Aquí sí hablamos en este caso cuando el trabajador tiene que levantar tal vez pesos, ¿no? Demasiado de grandes dimensiones, pero que hoy en día hablamos de máquinas que lo pueden hacer, ¿no? Se acompaña en ese caso. Pero bueno, ¿no? Vamos a ir mencionando sucesos que algunas veces sí se dan. Y este es muy común también adoptar posiciones inadecuadas. Esto va a dar lugar a enfermedades también profesionales, ¿sí? Bueno, esto sirve muchas veces para brindar algún periodo de capacitación, ¿no? Tal vez ustedes puedan dictarlas en ese caso o nos podemos dar el lujo, decimos nosotros, de traer algún disertante que nos acompañe en ese caso. Sí, sí se puede hacer, ¿sí? Pero acá tenemos que mencionar, hay una documentación, ¿no? Que establece que vamos a fijar cuál va a ser el tipo de capacitación que hacemos, el día, el horario, quién va a ser el disertante, ¿no? Bueno, bien manejado sería. Hay otro punto, ¿no? Que la ley nos menciona que es el factor contribuyente, ¿sí? Bueno, acá vamos a decir que es un factor agravante, consciente o no, ¿sí? Fíjense que todas las palabras que estamos mencionando, imputable, ¿no? Ahora hablamos agravante o no, que puede ayudar a que, bueno, suframos o sufra en ese caso algún accidente. Más adelante, nosotros vamos a conocer una serie de medidas, ¿sí? Que en este caso son aquellas donde nosotros podemos anticiparnos, ¿no? Probabilidades, ¿sí? Frecuencias en el que puede ocurrir tal vez alguna circunstancia. Son una serie de matrices, ¿no? Muy sencillas de conocerlas, pero que marcan colores, ¿sí? Entre los colores amarillos, naranjas, rojos, verdes, y tienen una numeración, ¿no? Que ahí van indicando, bueno, la gravedad sería en ese caso. Y nosotros lo vamos a detectar
en nuestro ámbito, ¿sí? Pero más adelante se las voy a dar a conocer. Se llama la matriz 5 por 5, ¿sí? Esa es muy implementada en nuestro ámbito para poder investigar los respectivos accidentes, ¿sí? Bueno, en un tiempo la vamos a analizar, vamos a ver los colores, hay una serie de parámetros, ¿sí? Para analizar. Bueno, en su momento lo haremos. Aquí fíjense que llega el momento donde la ley nos menciona las contingencias que están cubiertas, ¿no? Por la ley de riesgos de trabajo y especialmente van a ser los accidentes, ¿sí? Ya en unos días vamos a conocerlos, vamos a clasificar cuáles pueden ser esos tipos de accidentes. Pero primero hay que mencionar qué es un accidente. Decíamos, hablamos y comentamos cómo podemos tipificarlos, pero ¿qué es? Fíjense cómo la ley lo menciona, ¿no? Como un hecho súbito, ¿no? Generalmente violento, por supuesto que sí, traumático. Dos calificativos muy, muy importantes, ¿no? Pero fíjense que aquí tenemos que hacer una distinción en un ratito con otro tipo de accidente, que en este caso se tiene que dar dentro del ámbito laboral o por hecho o ocasión del trabajo. Ahí estaríamos hablando nosotros de un accidente de trabajo. Aquí sabemos que si hablamos de un accidente, el perjudicado o el lesionado va a ser el trabajador. Y aquí habrá que ver cómo se puede tal vez resguardar al trabajador o, bueno, el trabajador tiene después de un proceso alguna incapacidad y vamos a tener que calificar después si ese trabajador puede reinsertarse, ¿sí? O tal vez en ese caso tenemos que solicitar, bueno, una baja en ese caso por una incapacidad, ¿sí? Que no va a poder realizar sus actividades cotidianas. Ahí en esa imagen, fíjense que hay algunos accidentes que pueden presentarse, tal vez algunos muy obvios, pero que son accidentes al fin, donde seguro que hay que tomar algunas medidas, ¿sí? Tanto el trabajador las debe conocer, ¿sí? Y seguro desde nuestro ámbito tenemos que capacitar al personal, ¿sí? Bueno, más adelante las vamos a ir conociendo cómo tienen que hacer ustedes. Después hay otro aspecto que la ley nos menciona, que son las enfermedades profesionales, ¿sí? Aquí, bueno, habrá que analizar diferentes aspectos, ¿no? Sabiendo que una enfermedad profesional es aquella que, bueno, se origina en base a un trabajo, ¿no? Que realiza el trabajador o que le producen, en ese caso también nos mencionan porque esa enfermedad profesional puede darse por el modo de trabajo, ¿no? Tal vez es un trabajo a presión, tal vez es un trabajo donde no se toman las medidas necesarias, donde el trabajador vive en un constante estrés, ¿no? Hablamos después de un desgaste, que es el famoso, que es muy conocido, ¿no? Síndrome de burnout, donde el trabajador sufre un desgaste físico, psíquico, ¿no? Dependiendo de cómo sea su trabajo. Bueno, acá sabemos que hay una reglamentación, ¿no? Modificaciones, como yo les dije, ¿no? En enfermedades que tal vez eran obvias, ¿no? Que tendrían que haber estado incluidas, pero no se consideraban, ¿sí? Aquí, fíjense que algunas veces esas enfermedades pueden ocasionar una incapacidad, ¿no? Para trabajar o tal vez
el trabajador puede volver, como dije hace un ratito, y lo vamos a reubicar en un trabajo tal vez un poco más pasivo, ¿sí? Eso también se puede dar, ¿sí? Siendo y conociendo el apta total por parte de los médicos, ¿sí? Allí muchas veces se toman medidas apuradas, ¿sí? Y los trabajadores vuelven y después, bueno, sufren un deterioro y tienen que volver a tomar un periodo de rehabilitación. Ahí, cuando el trabajador ya está totalmente curado, recién tendría que volver, ¿sí? Bueno, algunas veces no se manejan esos aspectos. Acá fíjense que nos menciona también la ley las causas básicas, ¿no? Las que pueden ocurrir accidentes o enfermedades. Y vamos a mencionar estos factores, ¿no? Factores personales, factores del trabajo y causas, ¿cómo las vamos a analizar? Inmediatas, ¿sí? Y vamos a mencionar enseguida otras más, ¿sí? En cuanto a los factores personales, bueno, acá vamos a conocer la capacidad física que tiene el trabajador, sabiendo que si un trabajador ingresa a un ámbito es porque cumple con los requisitos físicos, ¿sí? Los estudios preocupacionales, ¿no? Tanto físicos como psicológicos, están dentro de los valores apropiados, ¿sí? Aquí, bueno, vamos a considerar también la capacidad mental, ¿no? Psicológica, que en este caso puede ser, bueno, inadecuada. Hay causales, como les dije hace un ratito, ¿no? Puede ser un trabajo a presión, puede ser un trabajo donde sabemos que están expuestos a circunstancias que no son las correctas y el trabajador, bueno, cumple su función porque necesita, ¿no? Esa fuente laboral y callan muchas veces, ¿sí? Bueno, ahí donde también hay que hacer un muy buen trabajo de contar, de ver, ¿no? De analizar de no, de si hay un ámbito como el nuestro, no dejar pasar ninguna circunstancia. Aquí fíjense que puede darse falta de conocimiento. Bueno, acá nosotros nos vamos a resguardar en el ámbito de recursos humanos, que ellos son los encargados de, bueno, seleccionar, preseleccionar, seleccionar, ¿no? Y luego, bueno, ya contratar el personal, pero que ha pasado por un determinado proceso, ¿no? Pruebas, test de aptitudes, y el trabajador responde y tiene esos conocimientos. Entonces, como que es tal vez un poquito imposible en este caso. Habilidades, ¿no? Aptitudes. Bueno, acá también, cuando se hacen las preselecciones, el área de recursos humanos debe realizar una prueba y un test que es apropiada a la función específica a la que va a llevar adelante el trabajador. Entonces esto tal vez no podría presentarse, pero se da muchas veces. Acá, en cuanto a los factores de trabajo, bueno, hay un ámbito donde nosotros tenemos mucha implicancia. Fíjense, una de ellas es una supervisación o una dirección que es deficiente. Bueno, puede darse, ¿no? No es muy común porque aquí tenemos seguro medidas, decíamos hace un ratito, sanciones, hay un órgano que nos está vigilando. Bueno, tal vez no es tan común. Cuando hablamos de ingeniería adecuada es la estructura, ¿no? Del ámbito de trabajo, donde las máquinas, en ese caso, no están en un periodo de mantenimiento o las instalaciones no están en óptimas condiciones, como lo menciona nuestra ley de seguridad, ¿sí? Bueno, también se da. Normas de trabajo deficientes, ¿sí? Bueno, acá
los trabajadores pasan por un proceso de capacitación, seguro. Luego tenemos un proceso cuando se hacen evaluaciones de rendimiento que el trabajador tiene que cumplir con una serie de porcentajes, ¿sí? Y se van archivando. Y algunas veces se toman medidas, ¿sí? Cuando hay un ámbito de recursos humanos, que esa es otra circunstancia también, donde las empresas algunas veces no cuentan con un personal de recursos humanos capacitado. Tal vez es un personal que conocen administración de empresas, pero que tienen tal vez un mínimo conocimiento en este ámbito y están cumpliendo esta función, ¿sí? Esto es muy común observarlo. Acá nos atañe a nosotros, ¿no? En cuanto a las herramientas, equipos inadecuados y que no están en mantenimiento. Bueno, nosotros acá tenemos un trabajo constante, ¿no? Desde que llegamos hasta que nos vamos, llevando un registro, máquinas que tal vez no estaban en condiciones y que fueron solicitadas para un periodo de mantenimiento y se realizó tal vez de manera provisoria. Bueno, ahí también hay unas circunstancias para considerarlas y registrarlas, porque nosotros tenemos una documentación. Figura novedades del día. ¿Qué pasó? Máquinas, ¿no? Que se han solicitado, se han derivado al área de mantenimiento, ¿sí? Entonces, es como si nosotros nos ponemos a analizar nuestro trabajo tiene unas funciones muy, muy importantes, ¿no? Y que algunas veces se dejan pasar. En cuanto a las causas, ¿sí? Nosotros vamos a tener que estudiarlas y vamos a hablar de condiciones inseguras o actos inseguros, ¿sí? Esa es una manera de profundizar, ¿no? E ir conociendo en nuestro ámbito. Ya las vamos a conocer. Cuando veamos accidentes, vamos a hablar de ellos. Hay otro aspecto, ¿no? Que la ley lo considera. Todos estos que estamos hablando son relacionadas al lugar físico, a donde el trabajador cumple, ¿no? Sus funciones. Luego tenemos otras circunstancias, ¿no? Donde hablamos de un accidente que se da cuando el trabajador está por llegar a su ámbito de trabajo, ¿no? Que son los accidentes in itinere. Es muy común, ¿no? Conocerlo y fíjense cómo la ley lo reglamenta, lo menciona. Nuevamente, ¿no? Es un evento súbito, violento también, traumático. Todas las leyes los va a mencionar de la misma manera, pero acá hace una distinción. Cuando se da en el trayecto en el que el trabajador debe realizar desde su domicilio hacia el ámbito de trabajo. En ese caso, supónganse que hay un accidente y el trabajador se desvía, ¿no? Y bueno, allí hay que analizarlo. La ley es muy clarita, ¿no? Nos dice, siempre y cuando el damnificado, sea el trabajador, no hubiese interrumpido o alterado dicho trayecto, ¿no? Ahí sí se considera un accidente in itinere, ¿sí? Después hay siempre, vamos a ver que hay unas maneras de registrar estas circunstancias. Bueno, el trabajador tiene la obligación de registrar, ¿no? Ante el empleador estas circunstancias dentro de un plazo, ¿no? Que normalmente son de 72 horas, el empleador tiene que mencionarlo en las aseguradoras de riesgos de trabajo sobre esta circunstancia. Se cumple ese plazo, es muy claro. Luego de ese plazo ya no se considera, ¿sí?
no, ahí pueden decir que se vicia la circunstancia, ¿sí? Entonces acá hay que trabajarlo de una manera responsable y el trabajador debe conocer, ¿sí? Normalmente lo sabe, ¿sí? Porque desde el ámbito de recursos humanos y ustedes, en ese caso, lo mencionan, ¿sí? Pero bueno, tal vez es necesario refrescarlo en algún momento. Después hay otras circunstancias, fíjense, la incapacidad. Decíamos que el trabajador en un accidente puede tal vez volver a su trabajo normal, cotidiano, o tal vez sí vuelve y realizar actividades que son pasivas, pero que aquí el trabajador va a tener unas circunstancias que las vamos a calificar de esta manera. Un accidente o una enfermedad profesional donde el estado de incapacidad puede ser temporario, que es lo favorable. Nosotros consideramos que es el momento donde el trabajador lo podemos reinsertar, ¿sí? O permanente. Allí ya estamos hablando de una circunstancia que es bastante compleja. Nosotros no lo vamos a manejar, ¿no? Área de recursos humanos es el que va a recibir todos estos avances, los estudios, ¿no? Al que vaya pasando el trabajador, pero nos van informando, entonces vamos conociendo, ¿sí? Y aquí vamos a observar tal vez algún trabajador que ya no pueda estar con nosotros porque está pasando alguna de estas circunstancias. Después hay otra, tal vez es la que no queremos mencionar, ¿no? Pero bueno, nos dijeron en algún momento forma parte de la vida. Bueno, sí, forma parte de la vida cuando hay una circunstancia natural, ¿no? De, de una enfermedad. Pero en este caso, cuando ya estamos hablando de un accidente que ocurrió en un ámbito de trabajo donde no se han considerado diferentes aspectos, es otra circunstancia. Aquí fíjense que la ley menciona, ¿no? Cuando habla del fallecimiento de un trabajador en una contingencia social, ¿sí? Aquí sabemos que más allá de que el trabajador no nos va a acompañar, ya no va a estar con nosotros, la familia nunca queda desamparada, les decía hace un ratito. Hay ingresos, ¿no? Para el grupo familiar que se haya registrado en ese caso, ¿sí? Bueno, decimos que el trabajador ha tenido un tiempo de funciones y deja un resguardo para su familia, ¿sí? Después vamos a hablar un poquito más de este tema. Luego tenemos en este caso el desempleo, ¿no? Como contingencia dentro de nuestra ley de riesgos de trabajo. Acá, ¿qué pasa? ¿No? El trabajador se ve afectado o por una enfermedad, por un accidente, ¿no? Y tiene que pasar unas circunstancias de invalidez parcial o permanente. Y va a tener, ¿no? Eh, bueno, muy difícil que el trabajador pueda reinsertarse en ese caso, más cuando son funciones súper importantes en algún proceso, ¿no? De construcción, tal vez de elaboración, ¿no? Y lo vemos como tal vez imposible que no nos pueda acompañar, ¿sí? En otras circunstancias, tal vez el trabajador pueda cumplir alguna actividad, ¿no? Tal vez, como dije hace un ratito, pasiva, ¿no? Dependerá los informes médicos, ¿sí? Lo que nos mencionen las ART también, ¿no? Porque ellos pasan por una junta médica, ¿no? Donde van a dictaminar cuál es la valoración, la aceptación o no, en ese caso, de volver al ámbito de trabajo. O tal vez puede darse la circunstancia que debemos capacitar al personal. Bueno, tal vez ahí estamos nosotros para brindarles una capacitación o buscar
al personal a quien nos pueda acompañar en ese proceso. Es totalmente válido, ¿sí? Podemos tener algún disertante que nos acompañe en ese momento, ¿sí? Y nosotros, bueno, hacer el acompañamiento. Después fíjense que tenemos otras contingencias no cubiertas acá ya por las ART. Accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales causadas por dolo del trabajador o por fuerza mayor extraña al trabajo cotidiano que ellos realizan. Esto es muy importante, ¿no? Que también tengamos presente cuando se valora, se considera y cuando, en este caso, ya no podemos considerar, o más bien la ley no los considera. También fíjense que nos habla la ley sobre incapacidades del trabajador preexistente a la iniciación de las funciones laborales, que en este caso son los estudios preocupacionales, donde dictaminan que es favorable o que tiene un porcentaje que es muy importante que no lo podemos considerar, no está apto para realizar esa actividad, ¿no? Em, Muchas veces tenemos algunos comentarios, ¿no? Que en algunos ámbitos no se valoran, no se consideran, ¿no? Pero bueno, acá estamos hablando que tenemos que regirnos en base a una ley, ¿sí? Bueno, y el área de recursos humanos también maneja este ámbito. Aquí fíjense, vamos a conocer las causas inmediatas, ¿sí? Y vamos a analizarlas en base a algunos ejemplos que es muy común que se presenten en algún ámbito de trabajo. Fíjense cómo la ley textual nos menciona, ¿no? Una condición insegura son las causas que derivan del medio ambiente o el medio en el que el trabajador realiza sus trabajos y se refieren al grado de inseguridad que pueden tener eh, en base a las maquinarias, a los equipos o a aquellos puntos de operación. ¿Qué vendría a ser acá? Acá estamos nosotros, ¿no? A causa del medio en el que el trabajador realiza sus actividades. ¿Y nosotros dónde estuvimos? Tenemos que supervisar, controlar, ¿no? Ver novedades. Si nosotros tenemos un determinado turno y anteriormente hubo otra persona cubriendo ese espacio, bueno, novedades. ¿Qué ha pasado? ¿No? Hay maquinarias en mantenimiento, bueno, vamos a observar, se ha realizado, donde esté el visto, ¿no? Que se ha cumplido. Acá hay algunos ejemplos, ¿no? Falta de sistema de aviso, que pueden ser algunas maquinarias que, bueno, funcionan, ¿no? Como un ejemplo que yo les voy a mencionar en un momento que, donde tenemos que conocer cómo vamos a detectar o irregularidades que se están presentando, que se llama Scrum. Es una metodología muy común, ¿no? Donde debemos hacernos diferentes interrogantes para poder determinar la causa que dio lugar a ese accidente. O puede ser o de llamada de atención, de aviso, de alarma, ¿no? Que esto tiene que estar muy bien controlado. Falta de orden, de limpieza en los lugares de trabajo, donde la ley de seguridad era muy clara, ¿no? Muy precisa en sus artículos. Escasez de espacio para trabajar, limitaba la ley de seguridad, ¿no? Donde no podemos tener aglomeramiento de trabajadores, dimensiones, ¿no? Muy claras establecidas. O almacenar materiales en ámbitos donde no lo pueden hacer, ¿sí? Hay un lugar previsto para almacenar, hay una determinada cantidad, un tope que decimos, ¿sí? Bueno,
Esa es una causa insegura, ¿no? Es cuando la culpa en este caso o va a derivar de el medio ambiente o el ambiente donde el trabajador cumpla sus funciones. Después tenemos el otro, el acto inseguro. Acto inseguro. Fíjense esa palabra, acto, ¿no? ¿Quién lo llevó adelante a ese acto? Inseguro, ¿no? Puede ser en este caso el trabajador. Alguna acción que la realizó rápidamente, ¿no? Para tratar de no llevar un tiempo, tal vez o quitar tiempo, o, bueno, no cumplirla de la manera correcta. ¿Y qué va a dar lugar? Un accidente, ¿sí? Acá depende el trabajador. Ejemplo, fíjense, limpiar, engrasar o reparar la maquinaria cuando se encuentra en movimiento. Pero esto es una falta de conocimiento total. No estaba preparado, no tenían ni la mínima idea, diríamos, ¿no? Del trabajo que estaba realizando. Realizar trabajo para los que no está debidamente capacitado. Aquí no hubo un área de recursos humanos quien realizó ese proceso de preselección donde hizo un test que está apto para que lleve adelante su trabajo, ¿no? Entonces, estas son circunstancias donde decimos, ¿por qué se dan los accidentes? ¿Sí? Bueno, aquí sí podemos decir que el trabajador no usa los equipos de protección o no los tiene o están en mal estado, ¿no? También puede ser, ¿sí? Y ahí la ley es muy clara, ¿sí? En estos ámbitos, ¿no? En acto inseguro, condición insegura, ¿no? Entonces tenemos que concientizar y saber muy bien los ámbitos y cómo saber, cómo tenemos que manejarlo. Pero fíjense que acá tenemos otro medios, ¿no? Para conocer, que son los derechos, los deberes y las prohibiciones, ¿no? Que van a tener los tres ámbitos que en algún momento nos van a visitar, que son las aseguradoras de riesgos de trabajo, que cuidan, protegen al trabajador. Nosotros hacemos la mirada hacia los empleadores y vamos a cuidar, vamos a preservar a los trabajadores, bueno, de todas las circunstancias que puedan suceder, ¿sí? Y aquí vamos a ver algunas. Sé que me voy a pasar un ratito, pero me gustaría, como sé que nos va a quedar ahí un feriado y este es demasiado extenso para analizarlo, si nos queda mucho por conocer, que veamos aunque sea un poquitito más, ¿sí? Tengo un poquitito de tiempo, ¿sí? Y que veamos por lo menos hasta cuáles son las obligaciones, ¿no? Que tienen cada uno de ellos. Y así tal vez podemos hacer un pequeño cuestionario para que no implique, bueno, un día menos, ¿sí? Porque después vamos a tener también un día en la semana, creo que es del 20, ¿no? Que es el periodo de receso, que es una sola clase, y que puede tal vez implicar en, bueno, en el dictado, ¿no? De clases. Un ratito nos quedamos. Fíjense acá, ¿no? Las aseguradoras de riesgos de trabajo tienen su función muy clara, más allá que yo hace un ratito se las anticipé, ¿sí? ¿Qué hacen ellas? Bueno, ellas van a asistir, van a asesorar normalmente a los trabajadores y también a las empresas en este ámbito, ¿no? En prevención de riesgos de trabajo. ¿Para qué? Para que ellos puedan mantener un registro muy claro de todos los siniestros, o tal vez no ocurren siniestros, pero tal vez es imposible, ¿sí? Siempre hay algún siniestro.
Acá fíjense, las aseguradoras tienen una función muy importante que es denunciar, ¿sí? Ante la Superintendencia de Riesgos de Trabajo todos aquellos incumplimientos que tal vez, bueno, no se están manejando de manera correcta en este ámbito que estamos nosotros capacitando. Asesorar, si ellos pueden dictar algunas veces, si tienen algún disertante, ¿no? Que nos pueda acompañar en este proceso, sí, sí, es bienvenido sea. Investigar accidentes ocurridos, sí, ellos llegan en algún momento para poder dictaminar, ¿no? Si fue tal vez una negligencia del trabajador o el ámbito de trabajo no cumplía con los requerimientos establecidos o no se han tomado las medidas necesarias en ese caso, que también puede ser, ¿sí? Dependerá del ámbito en el que se dé. Después tenemos los trabajadores. Ay, aquí donde muchas veces vamos a tener nosotros algunos dolorcitos de cabeza, porque algunas veces no cumplen, ¿no? Con algunas medidas que nosotros decimos, ¿sí? Cuando ellos ingresan, recalcamos en algún momento, ¿sí? Fíjense, puede ser cumplir con las normas de higiene y de seguridad, incluidas cuando se realice un plan de mejoramiento. Estamos viendo actividades que se están realizando de manera incorrecta, capacitamos, preparamos, concientizamos y no se cumplen, ¿sí? Informar al empleador de hechos que conozcan relacionados a los riesgos. Acá se hace una apertura a que el trabajador pueda comentar algunos hechos que no se están observando. Ellos lo pueden hacer. Denunciar ante el empleador los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Bueno, esto sí se hace. Sí se hace y es muy común porque el trabajador tiene que ser resguardado. No están haciendo nada extraordinario, ¿no? Que no se deba, ¿sí? Y después nos va a quedar, porque no quiero extenderme demasiado, nos va a quedar analizar los tipos de incapacidades, ¿no? Que pueden causar un accidente y ahí vamos a hablar nuevamente de una incapacidad laboral, temporal, que son las ILT. Nosotros directamente las mencionamos de esa manera, ¿sí? Después tenemos que conocer las incapacidades laborales permanentes, las ILP, ¿sí? Y después tenemos que conocer qué es una gran invalidez. Después vamos a conocer cuáles son las prestaciones que tienen a cargo las ART, y cómo manejan las ART los accidentes de trabajo, ¿no? Eso también lo vamos a analizar. Y cuando hablamos nosotros de medicina preventiva, ¿sí? ¿Qué hacen? ¿No? ¿Cuáles son las prevenciones que llevan adelante? ¿Sí? Eso lo vamos a ver después. No nos queda demasiado, pero pudimos, ¿no? Conocer, bueno, bastante, ¿sí? De esta ley que es muy clara, solo lo único que falta ahora es que la cumplamos o se cumpla en ese caso, ¿sí? Y así, vamos a dejar un interrogante ahí para culminarla, ¿sí? Yo este fin de semana tendría que dejar un recuperatorio. Sí, a ver, déjenme que ingrese y vea un recuperatorio del cuestionario que realizaron la semana pasada. A ver, déjenme ver si puedo ingresar. Ustedes son de mayo. Sí, estaba un cuestionario. Yo ahora tengo que establecerlo como ayer venció. Sí, este fin de semana es un recuperatorio de ustedes, ¿sí? De seguridad de mayo, donde hablamos del primer módulo. En ese caso, si no pudieron hacerlo, este fin de semana pueden rendirlo, ¿sí? Y, mm, y dejaríamos tal vez
en la semana o el próximo fin de semana, aunque sea un pequeñito cuestionario, ¿no? De lo que estamos viendo, ¿sí? Para no tal vez atrasarnos. Digo, no sé, o prefieren que esperemos un poquito y lo finalizamos y luego hacemos, no nos falta demasiado, ¿no? Para terminar una primera parte, ¿no? Porque tenemos que ir desglosando. ¿Qué sugieren? Quieren que hagamos este fin de un recuperatorio, esperamos, ¿sí? O hacemos el próximo, un pequeñito cuestionario hasta donde vimos. Sería hasta los deberes y las obligaciones que tienen los empleadores, ¿no? Las ART y, y las aseguradoras. Hasta ahí entraría. ¿Les parece? ¿Qué dicen? A ver, les doy una opinión a ustedes. A ver, hacemos un pequeño... Ah, buenísimo. Bueno, entonces acá anoto para ya sería, no para este sábado, sino ya sería para el próximo. El próximo sábado, que ya estaríamos en... A ver, vamos con las fechas. Ay, esto de las fechas, ¿no? El otro sábado ya sería el 11. El 11, ahí yo ya voy a ir anotando, ustedes harían hasta las obligaciones que tienen los tres ámbitos, ¿sí? Hasta ahí, nada más, ¿sí? Como para no perder un cuestionario un día, ¿sí? Y demos la posibilidad, hay personas que quieren recuperar, que me dijeron, y bueno, les comenté que este fin de semana habilitaba para que recuperaran. ¿Estamos? ¿Sí? A ver, díganme que sí, que no, que está bien, que está mal, consultas, dudas que quieran hacerme. A ver, o no, estamos bien. A ver, yo espero un ratito. ¿No? O solo que, ay, a ver, espera. Eh, recuperatorio, o solo que, no, sería para los que desaprobaron. Claro, Jessica. Siempre los recuperatorios es para los que desaprobaron o que en la fecha general no lo pudieron hacer, ¿sí? Entonces les damos una oportunidad más en la reformulación del cuestionario como un recuperatorio. Si vos lo rendiste, tranqui, este fin de semana descansás, pero el otro no. Ahí sí van a hacer un pequeño cuestionario. ¿Estamos? ¿Sí? A ver, ahí los leo. Que recuperen, sí, bien, que recuperen y el fin, bueno, sí, ahí está, listo, muy bien, Nicolás, muchas gracias. Ahí estamos. Bueno, ¿dudas nada? No, no creo porque uno va desglosando, ¿no? Va analizando todos los puntitos más importantes que nos dejan nuestras leyes, ¿no? Que son muy, muy importantes y que hay que luego llevarlas a la práctica especialmente, ¿sí? Entonces, este fin de semana hacemos, yo me perdí unas clases, bueno, tranquila Jessica, las vemos y si no haces eh, el seguimiento, ¿sí? Bueno, pero entonces te fue bien, viste las clases y, bueno, tranquila, ¿no? Cada uno maneja, ¿no? Por eso no es obligatorio estar en las clases. El que puede, mucho mejor, y el que no, bueno, las ve grabadas, hace el seguimiento del campus, ¿no? Bueno, como ustedes lo deciden, les quede mucho más cómodo en ese caso, ¿sí? Bueno, dudas nada, ¿verdad? No, 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 o sí. A ver que se las pueda tal vez comentar o no, estamos bien. De los dos, ¿no? Bueno, imagino que está todo bien. Bueno, entonces, el fin, nada, muy bien, buenísimo. Bueno, eso es súper importante también, ¿no? Que se comprenda o que me haga comprender. Esa sería la justa, me parece, ¿sí? Bueno, entonces, fin de semana los molesto nuevamente por el grupo, por el recuperatorio, y el próximo hacemos un cuestionario hasta obligaciones de los tres ámbitos. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno.
me voy porque debo seguir tarde larga hoy, ¿sí? Bueno, que estén muy bien y nos vemos no, el próximo, no puede ver, el otro, pero sí por el grupo. Ah, medio extraño lo que usted dice. Que estén muy bien. Nos vemos. Muchas gracias por estar y quedarse. Nos vemos. Muchas gracias.